Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy va a ser grabada. Estuvimos viendo la clase pasada lo que vendría a ser en la parte de práctica, el proceso TIC, y vamos a repasar también un poquito lo que es la teoría hoy día, para que los que no estuvieron en la clase pasada, más o menos vayan viendo lo que nosotros vimos también. Uno, vimos el fundamento, vimos el equipamiento, el circuito básico, la polaridad y el principio de operación. Y bueno, en la parte de lo que vendría a ser la práctica también vimos toda esta parte y vimos lo que vendría a ser las características del cofre TIC. En adelante vamos a estar viendo eso también hasta donde alcancemos en esta clase, pero vamos a comenzar de una sola vez. Proceso de soldadura por soldadura de arco con electrodo de tungsteno, ¿sí? Que se menciona como GTAW. Y vamos a ver que el fundamento de esta soldadura era la fusión o coalescencia del metal que se produce por el calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de electrodo no consumible, que vendría a ser el tungsteno, y la pieza a soldar. Bien, estuvimos haciendo esa parte en la práctica. Estuvimos viendo que el electrodo no es consumible, la manera en que se afila, cómo se debe afilar. Estuvimos conversando también cómo otras personas lo hacían, que tuvo la colaboración de algunos de los chicos. Y también estuvimos viendo lo que es la soldadura puede realizarse con o sin material de aporte, a través de lo que vendría a ser que decimos en la jerga una peinada de material, cosa de que se vea de alguna manera, que ya mandé una foto al grupo para que lo vieran, o bueno, cómo lo podemos realizar con aporte, que eso vamos a tratar de hacerlo en la próxima clase ya, de incorporar el aporte con la mano izquierda, estamos hablando de si son diestros, incorporar el aporte con la mano izquierda y con la derecha soldar. Bien, equipamiento básico, habíamos visto que teníamos que tener por supuesto la máquina de soldar. Vimos los diferentes tipos de máquinas de soldar que habían en el taller. Vimos también el cabezal o cofre de control que se encuentra directamente en el tablero. Vimos el tipo de torcha también, ¿cierto? El gas, el tubo de gas con su respectivo caudalímetro y cuánto tenía que tener, cuántos litros debía manejarse por segundo. Estuvimos viendo también lo que era la pinza masa, equipo de refrigeración por torcha, que estuvimos viendo algunos en la clase anterior, a la de práctica, algunas imágenes. Estuvimos viendo lo que son los cables conductores y varillas de aporte, que vendría a ser alguna opcional. El circuito básico también lo estuvimos viendo, que era este dibujo, ¿cierto? Que se conecta la torcha al negativo y la pinza masa se conectaría en este caso al positivo. Caudalímetro, tubo, estuvimos viendo algunas torchas que eran con rubinete y otras de alta frecuencia. También desarmamos una torcha en la práctica y estuvimos viendo las diferentes. Estuvimos viendo qué diferencia hay entre la boquilla y el difusor de gas lens, ¿sí? Y bueno, los diferentes tipos de busas también, ¿sí? Todo eso estuvimos llegando y viendo en la parte de teoría y en la parte práctica. Bien, estamos viendo que la máquina suelda a través de lo que es una polaridad directa, el cual el 70% se lo lleva, ¿sí?, el metal base, mientras que el otro 30% se lo lleva el electrodo. Entonces eso hace que nosotros tengamos una buena penetración y una buena fundición de los materiales. El principio de operación, no me acuerdo si lo estuvimos viendo en la clase antepasada, pero vamos a repasarlo un poquito acá. Para entender mejor el principio de operación de este proceso, observemos primero la siguiente figura, como estuvimos viendo también en la práctica, donde se esquematiza la torcha, el electrodo de tungsteno, el gas de protección y el metal fundido, dice, y el metal de aporte, la varilla, y el metal solidificado, que vendría a ser el cordón de soldadura, y el metal base. El metal de solidificado ya es el que está duro y se mantiene caliente, pero está duro, ¿cierto? Mientras tanto que nosotros vamos generando un aporte con la varilla, y esto que está el arco eléctrico va generando esta pileta de fusión a través del gas de protección, que se acuerdan que era argón. En este caso le dicen pistola, pero tendría que ser una torcha y un electrodo de tungsteno. Estuvimos viendo, ¿cierto? Ahora que estuvimos en la práctica se hace más fácil explicarlo, que al apretar el botón,
¿sí? El de alta frecuencia, que tiene la torcha en su empuñadura, se realiza todo un circuito encendido en el arco entre la punta del electrodo de tungsteno y el no consumible, como la semisoldadora y la pieza a soldar. El calor desarrollado por el arco funde el metal base formando un baño de metal líquido. Tanto el electrodo de tungsteno como el metal fundido y las áreas adyacentes son protegidas del aire circundante por una envoltura o una atmósfera gaseosa que lo estuvimos probando, que era el argón, que sería un press y un postgas. Una vez establecida el arco eléctrico y formado el baño de fusión, se acerca la varilla que contribuye el metal de aporte hasta que la misma entre en el arco eléctrico. No debe tocar el tungsteno y eso tenemos que tenerlo como ley. No se debe tocar el tungsteno porque se pega el tungsteno con la varilla de aporte. El calor del arco funde el extremo de la varilla depositado una gota de metal fundido y esta gota debe ser trabajada por el soldador a través del arco de manera de desparramarla o distribuirla con un movimiento de antorcha, que nosotros le decimos el buceo. La varilla se introduce y se retira del arco cada vez que se deposita una gota. Supuestamente tendría que, estamos soldando, ¿cierto? Le agregamos un poquito, le agregamos otro poquito, le agregamos otro poquito. Pero en el caso de algunos podemos dejar la varilla quieta, que ya lo vamos a ver en la práctica. Es decir, que cuando introducimos la varilla en el arco, una gota se funde y mientras con una mano retira la varilla, con la otra trabajamos la gota, o mejor dicho, la torcha. A continuación introducimos nuevamente la varilla, se funde otra gota y así sucesivamente hasta llegar a formar el cordón deseado. Importante, se debe tomar precaución de no retirar la varilla más allá del cono de protección gaseosa, a efecto de evitar la oxidación. La oxidación de la varilla causa porosidad en el metal depositado. El avance del arco para un diestro es de derecha a izquierda, de manera tal que el cordón depositado queda a la derecha del soldador. ¿Cierto? Es normal eso, a medida que vamos avanzando va quedando el cordón atrás. Pero, ¿se acuerdan que estuvimos en la práctica acá haciendo que no se equivocaran, que no alejaran la varilla del gas de protección? Era por esto, para evitar la oxidación y bueno, que cuando volviera la varilla se encontrara contaminada y se produciera toda la porosidad. Si se produce porosidad, se arruina el alambre de tungsteno. Acá contamos con una foto que indica la dirección del soldador de avance, ¿cierto? Hacia dónde va a ir soldando. Supuestamente tendría que tener en esta partecita de acá, bien acercadita a la usa, ese material, esa varilla de aporte. Bien, se ha colado la imagen esta que no tiene nada que ver, pero bueno. Datos de ayuda. Si bien el soldador, de acuerdo con su experiencia, comodidad y habilidad, va manejando la torcha y la varilla, los siguientes datos sirven de guía y ayudan para quien está comenzando a soldar. La posición relativa entre el eje del electrodo y la varilla de aporte es aproximadamente de 90 grados. Si una varilla apunta, por ejemplo, a 45 grados hacia el metal base y la torcha apunta a 45 grados hacia el metal base, ¿qué quiere decir? Que entre la varilla y la torcha van a estar a 90 grados como se mide acá, aproximadamente. La longitud del arco eléctrico es aproximadamente 1,5 veces del diámetro del electrodo de tungsteno. La longitud del arco eléctrico es aproximadamente 1,5 veces el diámetro del arco del electrodo de tungsteno. Eso lo vamos a ver en la práctica y ahí se los voy a explicar bien porque tienen que verlo. La longitud del arco no debe ser mayor a los 5 milímetros como máximo. Quiere decir que no puede estar muy alejado del metal de soldadura ni la varilla de aporte, dado que en el arco muy largo pueden darse los siguientes eventos. 1. Un arco muy largo que disipa más calor sobre la superficie del metal base, restando así profundidad y fusión dentro del metal. Si nosotros nos alejamos mucho, la soldadura sale plana y porque sale plana, para el otro lado no hay penetración. Un arco muy largo se vuelve menos estable, quiere decir que no va a ser muy linda la soldadura, sino que va a quedar como
como si fuera así muy difuminada, muy ancha y muy fea. En un arco largo aumenta el riesgo de contaminación, tanto el metal base como de aporte, como la pileta líquida, ya que los gases de protección no lo cubren bien. En un arco muy largo puede causar mayor deformación de la junta de la soldadura. Acuérdense que cuanto más se aleja pareciera que aumentara más la temperatura, entonces se vuelve más violenta la soldadura, por eso se causan un montón de defectos de soldadura. Espero que vayan entendiendo hasta acá, si no la próxima clase vamos a ir resolviendo las dudas. La finalización de la soldadura, dice, es una extinción de arco. Se produce reduciendo lentamente el aporte con la varilla e inclinando simultáneamente la torcha hacia el cordón depositado y alejando suavemente el electrodo de la costura hasta que el arco quede totalmente apagado. A continuación se deja que el gas de protección continúe su flujo hacia la pileta líquida o baño de fusión hasta que éste se torne de color oscuro, después de cual se corta el flujo gaseoso, se retira la torcha. En este caso está hablando del post-gas. Nosotros cuando comenzamos a soldar, acuérdense de que la torcha despedía un gas antes de largar el arco eléctrico. Bien, si se cortara el gas después que justo nosotros sacamos el dedo del botón y estamos ahí con la pieza caliente, ¿cierto? Se produciría la contaminación, ya que entrarían oxígeno y nitrógeno a la soldadura. Eso haría que entraran fisuras y entrarán también lo que vendría a ser porosidad. Entonces, lo correcto sería, mejor no lo más correcto, lo correcto sería que se mantuviera la torcha, ¿cierto?, lo más pegada a la soldadura posible hasta que termine este flujo de gas. Igual que el aporte, todo mantener en el mismo lugar. Bien, pasamos a lo que es características del cofre TIG. El cofre TIG, también llamado cabezal, constituye la parte más importante de todos los componentes que conforman un equipo TIG. Algunos equipos traen incorporadas todas las funciones en el cabezal dentro de la fuente de poder. Acá lo que estábamos viendo nosotros, que las máquinas que nosotros tenemos acá en el taller, tienen todo ese cabezal que se menciona dentro de la fuente de poder. Cuando vengan acá al taller, ahí les voy a mostrar las diferentes máquinas que hay de semisoldadora, y en la semi hay una que se le saca el cabezal, que vendría ahí el carrete y todos los comandos, y del otro lado queda la máquina principal, que vendría a ser el transformador, en otra parte. Entonces, a través de un cable, ese transformador quedaría en algún lugar X y nosotros podríamos irnos 4 o 6 metros con ese cabezal lejos de la máquina o la fuente. Entonces nos sería más útil que en vez de trasladar toda la máquina. En el caso de cuando son máquinas chiquitas, que son manuales, esas máquinas se quedan en una posición y uno las lleva y las traslada, no hace falta que se las lleve. Entonces en esas máquinas todas las características que son para regular aparecen directamente en el cofre TIG, ¿sí? Bien, espero que me hayan entendido. Bueno, ¿qué nos encontramos en ese cabezal o el mismo tablero de la máquina? Nos encontramos el sistema de alta frecuencia, que es lo que estuvimos viendo, que aparece el botón ese. A. Permite el encendido del arco sin necesidad de contacto entre el electrodo y la pieza, evitando así la contaminación del deterioro del tucteno. Eso vendría a ser alta frecuencia. Acuérdense que también podrían agregarle acá la parte de lifting y por raspado. Acá podrían agregar lifting y por raspado, ¿sí? Como característica diferente a esto, entre paréntesis, por decirlo así. B. Da mayor estabilidad al arco eléctrico, ya que nosotros no tenemos que empezar con un raspado o pinchando y levantando. Cuando uno toca ese botón, ya que lo pongamos en 2 tiempos o 4 tiempos a la máquina, nos da la posibilidad de comenzar con un arco eléctrico más estable, ya que sabemos dónde lo vamos a depositar. Bien, ahora pasamos a lo que vendría a ser el sistema de pre y post flujo de gas. Se trata de un circuito programado que consiste en temporizadores que permiten
preestablecer tiempos de salida del gas protector antes del inicio o encendido del arco y luego de extinguir el mismo, dice. El objetivo del preflujo de gas es inertizar el espacio entre la tobera y la superficie a soldar. La función del postflujo de gas es la de proteger el baño de fusión y el electrodo después de la extinción del arco de aire circundante. Este postflujo de gas se mantiene en el tiempo necesario para que el baño se haya solidificado y su color sea de un gris oscuro. Entonces, para repasar un poco lo que hemos estado conversando, el pregas es aquel que se larga antes de la soldadura y el postgas es el que se larga después que se haya extinguido el arco eléctrico. Uno es para eliminar todo el oxígeno y el nitrógeno que hay en el ambiente, mientras que el otro es para mantener alejado ese oxígeno y nitrógeno y ayudar a que la soldadura se enfríe para que no produzcan defectos de soldadura. Bien, 3. Sistema dependiente final, anticráter. El anticráter dice acá que es un sistema que ha sido incorporado a los efectos de evitar una brusca interrupción de la corriente del arco eléctrico. Durante la soldadura, la intensidad de la corriente en el arco eléctrico es bastante elevada, dice que entre los 90 y los 130 amperes, y se produce un aporte térmico capaz de fundir tanto el metal base como la varilla de aporte. Al finalizar la operación de soldadura se interrumpe el arco eléctrico y la corriente de la soldadura cae a cero abruptamente, causando un rápido enfriamiento de la pileta líquida. Esto da a un rechupe, formado a la vez por una concavidad en el centro de la pileta llamado cráter. Este cráter, bajo determinadas condiciones, puede conducir a la fisura de la soldadura. Vamos a buscar en internet acá lo que sería cráter de soldadura. Imágenes. Bien, nosotros tenemos diferentes tipos de soldadura y acá aparece una que es grieta de cráter. Si ustedes lo ven al finalizar la soldadura, nosotros tenemos eso, ¿sí? Tenemos esa parte de ahí. Y eso hace de que a veces en ese poro o en esa grieta que se puede llegar a pasar, se generen fisuras que partan la soldadura, o cuando vayamos a seguir soldando, que vayamos a hacer el enganche, sucede de que comience la fisura desde ahí. Que cuando lo hagamos no sea muy útil, entonces tapemos ese poro o esa grieta y después se siga partiendo. Bien, acá tenemos una radiografía de costado, lo que quedaría un poro, y si está muy alejado, fíjense que falta fusión acá. Faltaría una fusión. Bien, ese poro que queda acá, si ustedes después lo ven, lo pueden ver con una lupa, o si tienen buena vista o la soldadura es gruesa, van a llegar a notar esas características que se mencionan, que es esa grieta, ¿sí?, al finalizar la soldadura. Acá aparece, ya lo vimos a esa. Y hay diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que esa tecnología anticráter que se menciona, mayormente que es más beneficiosa en el aluminio y bueno, y también en las soldaduras de acero al carbón, que esa soldadura hace de que vaya lentamente descendiendo el arco eléctrico, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros estamos en 120 amperes, entonces va a ir descendiendo hasta 5 amperes, entonces, o 10 amperes, y eso podemos programar ese tiempo por decir así, queremos que pase de 130 amperes a 5 amperes en 3 o 4 segundos, entonces 1, 2, 3, entonces eso va a ir sucediendo de que el arco eléctrico se va a ir apagando de a poco, y eso va a hacer de que esa fisura y ese poro no esté. Entonces, si nosotros buscamos soldaduras, espero que aparezca, anticráter, van a aparecer, ¿cierto? Bueno, pensé que a lo mejor iba a aparecer alguna imagen de una máquina.
Bien, después lo buscamos. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la idea, de que esa soldadura anticráter no produzca el rechupe, por decirlo así, y forma a su vez una concavidad dentro del centro de la pileta llamado cráter, y este cráter, ¿sí?, produzca las fisuras. Pero cada cosa que aparece acá corresponde a una máquina un poco más cara. Bien, ahora pasamos a lo que son los gases de protección, ¿sí? Tenemos el argón, el helio, la mezcla argón con helio, y ya pasaríamos a los tipos de tucteno. Vamos a estar viendo hasta mezcla de argón con helio. Bien, me pasé. Gases de protección. Estos gases se utilizan para proteger del aire circundante, tanto del arco eléctrico como el baño de fusión. Estos gases son químicamente inertes, lo que significa que no reaccionan ni se combinan con el metal fundido. Los gases comúnmente utilizados en el proceso GETAW son argón, helio o la mezcla de ambos. Es muy importante el grado de los gases, el grado de pureza de los gases y el control de humedad, ya que influyen directamente en la calidad de la soldadura. Ejemplos. Si el argón contiene 0,3% de oxígeno como impureza, se deteriora notablemente la conformación del cordón de soldadura y se oxida el tucteno, ¿sí? Y se pega, se hace una porosidad así. Me ha pasado que han venido tubos de oxígeno, tubos de argón contaminados, y he tenido que cambiar esos tubos de argón por otros. Entonces se ha perdido la carga completa y hasta a veces se han contaminado los tubos y han tenido que hacerse una limpieza de esos tubos. Bien, si el argón contiene hidrógeno, ¿sí?, es una proporción mayor al 1%, da origen a poros en la soldadura y una película de color grisáceo sobre el cordón depositado. La pureza de los gases de soldar debe ser del 99,9% como mínimo para asegurar una buena calidad. En realidad no tenemos un 99,9% de pureza, ya que tiene que a lo mejor tener un poco de oxígeno o un poco de hidrógeno, pero en muy poca escala, así que 99,9% es imposible que sea así. Eso habría que colocarlo un 99% de cosas. Bien, argón. Acá vamos a ver las diferencias entre un gas y el otro. Argón. Las ventajas de utilizar este gas durante la soldadura son que tenemos un arco más suave y silencioso, como estuvimos escuchando en la soldadura, en la práctica. Para una misma corriente el aporte térmico es menor, ¿sí? Es apto para las soldaduras de chapas finas y es apto para soldaduras de aluminio y magnesio. Por ser más pesado que el aire, requiere menor caudal de gas en la soldadura bajo mano, mayor facilidad de encendido, menor costo y facilidad de adquirir en el mercado, ¿sí? Y para la soldadura vertical y sobre cabeza, si bien no otorga una buena protección, se lo prefiere un buen control que ejerce sobre la pileta líquida. Apto para soldaduras de materiales disímiles. Vieron que estuvimos soldando acero del carbón con acero inoxidable. Bueno, ahí tenemos dos materiales disímiles. Son dos materiales que no tienen que ver uno con el otro, pero se pudieron soldar. Son dos aceros, uno al carbono y uno inoxidable. Bien, estamos viendo que para soldadura vertical y sobre cabeza andarían bien, ¿sí? Es un menor costo y fácil de adquirir en el mercado, ya que el helio es bastante difícil, y bueno, mayor facilidad de encendido. Esas serían una de las características más importantes que yo repasaría. En cambio, en el helio, que no es soldado con helio, dice: las ventajas de utilizar este gas durante la soldadura son que es apto para soldaduras de grandes espesores debido a que genera un mayor calor en su arco, ¿sí? Entonces eso nos asegura una buena penetración. Y la soldadura de metales con alta conductividad térmica, como es en el caso del cobre.
Si nosotros vamos a soldar cobre, y creo que entra también el bronce en esta parte, deberíamos estar soldando con helio. Apto en soldaduras de altas velocidades, ¿sí? Que quiere decir que si nosotros colocamos en una maquinaria, tendríamos que estar utilizando helio para poder agarrar y soldar a alta velocidad, que pueda tener que sea algo industrial. Menor riesgo de porosidad en la soldadura, así que notamos que tiene una mejor protección gaseosa. Mayor penetración debido a su mayor aporte térmico. Aplicable en procesos automáticos de soldadura, como estuvimos viendo. Y mejor protección en la soldadura vertical y sobre cabeza. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno va a soldar sobre cabeza o vertical, ya que el helio es más liviano, se estaría elevando más rápido que el oxígeno, entonces sobre cabeza y vertical es una buena opción. Como desventajas encontramos que por ser un gas más liviano en el aire, requiere un 10 o un 20% mayor de consumo del que estaríamos utilizando con argón. Ahora vamos a ver lo que es la mezcla de argón con helio. Estas mezclas son utilizadas principalmente en soldaduras TIG automatizadas, quiere decir que nosotros no lo vamos a estar utilizando, y cuando se requiere combinar el mejor control de la pileta líquida que brinda el argón, ¿sí?, con la mayor penetración que otorga el helio, dependiendo de las características del trabajo, se utilizan los siguientes tipos de mezcla. Utilizamos un 75% de helio y un 25% de argón, o un 80% de helio o con un 20% de argón, ¿cierto? Bueno, esas serían las mezclas que se utilizaría. Si nosotros necesitamos mayor o menor penetración, o mayor o menor estabilidad, eso lo va a definir la necesidad de la máquina que vayamos a utilizar y de la pieza que vamos a soldar. Bueno, chicos, hemos avanzado bastante en esta partecita. Espero que le vayan poniendo pausa y vayan leyendo bien lo que aparece acá en las instrucciones, y que la clase que viene, o si tienen alguna duda, si lo han visto y quieren ponerlo en el grupo, vamos solucionándola. Pero la clase que viene voy a estar preguntándoles si tienen alguna duda referente a esto. Nos estamos viendo.